En este video vamos a mostrar el proceso de instalación del TrueNAS que vamos a utilizar para disponibilizar discos duros en nuestro storage. El objetivo es conectar el storage con el SXI y presentar nuestros espacios de almacenamiento en el host SXI y así utilizarlos para instalar dos máquinas virtuales. Siguiendo con el proceso, le vamos a dar a instalar a nuestro TrueNAS. Nos manda un mensaje que nos recomienda tener 8 GB en RAM. Le vamos a dar continuar, independiente que los tengamos o no en la máquina. Ahora nos muestra los discos duros que tiene la máquina donde vamos a instalar TrueNAS. En mi caso, yo voy a utilizar el disco de 50 GB para instalar el TrueNAS. Selecciono el disco, le doy OK, le damos Yes. Vamos a digitar la contraseña de acceso. El usuario por defecto es root. Le damos siguiente y comienza el proceso. Vamos a utilizar este TrueNAS como storage, en el cual vamos a crear dos discos duros, dos data store desde el punto de vista del host SXI. Uno de estos discos duros o espacios de almacenamiento va a tener como objetivo la instalación del sistema operativo que vamos a utilizar como central telefónica. Entonces, uno de los espacios de almacenamiento va a tener el uso de central telefónica para instalar nuestra PBX, y el otro espacio de almacenamiento o disco duro que vamos a configurar en el TrueNAS va a tener como objetivo una máquina virtual que vamos a utilizar de syslog, en el cual vamos a almacenar todos los logs de nuestra infraestructura. Uno de los requisitos que necesitamos tener presente al instalar TrueNAS es que el hardware que vayamos a utilizar tiene que tener dos interfaces de red. Una NIC o una interfaz de red la tenemos que utilizar para nuestro segmento de administración y la segunda interfase para el segmento de storage. En el segmento de administración solamente se va a utilizar para el acceso web al TrueNAS, el cual nos va a permitir administrar y configurar el almacenamiento. Y la NIC, la interfase que tenga el segmento de storage, lo vamos a utilizar para comunicarnos con el SXI. Entonces, la interfase que vayamos a utilizar como storage solamente la tenemos que utilizar para traficar todo lo que tiene que ver con la comunicación entre el host SXI y el storage. Seguimos con el proceso de instalación. Una vez terminado, le damos reboot. Empieza la máquina a inicializar nuevamente y seguir con el proceso de instalación. Siguiendo con el proceso de instalación y despliegue del TrueNAS dentro de nuestro servidor que vamos a utilizar como storage. Entonces, dentro de lo que tienen que tener presente es dos interfaces, una que solo se va a utilizar de administración para el acceso y configuración del TrueNAS de los distintos almacenamientos que vayamos a utilizar, y la segunda que va a ser el tráfico entre nuestro host SXI y el storage. En otro video voy a mostrar cuál es la configuración en el host SXI para lograr la comunicación entre storage y host, y cómo presentamos en el host SXI los almacenamientos que vayamos a crear en el storage. Sigue la carga del TrueNAS.
tenemos que esperar a que termine. Este proceso puede demorar o ser más rápido del que están visualizando actualmente. Todo depende de los recursos que tenga la máquina virtual o el hardware real que vayamos a utilizar para instalar el TrueNAS. Esperamos a que termine. Deben tener presente las direcciones IP que van a asignar en el TrueNAS que correspondan a los segmentos tanto de administración como de tráfico del storage. Sigue con el proceso de inicialización del TrueNAS. Esperamos unos segundos, minutos más y ya estamos. La pantalla que están viendo actualmente es la misma que ustedes verían si estuvieran conectados por monitor al servidor donde ustedes estén instalando el TrueNAS. La primera dirección IP que ustedes están viendo, la 10.0.1.101, corresponde a la NIC, al segmento que yo voy a utilizar para comunicar el storage con mi host CXI. Y la segunda dirección, que es la 10.0.6.103, es la dirección que yo voy a utilizar dentro de mi segmento de administración. Las dos NIC que yo tengo configurada en el servidor del TrueNAS tienen DHCP, por eso pueden ver dirección IP al inicio de la configuración. Si las interfaces que ustedes tengan conectadas o vayan a utilizar con este destino no tienen dirección IP, ustedes no van a ver ninguna dirección. La configuración de direcciones IP puede ser tanto desde esta consola o desde la interfaz web. Eso sí que tienen que tener presente que para poder acceder a la interfaz web tienen que tener sí o sí al menos una de las dos NIC configurada con una dirección IP. Entonces, para este laboratorio voy a configurar una de las NIC que va a ser la que voy a usar como storage en la consola y voy a configurar estáticamente por la consola la dirección IP que voy a utilizar dentro de mi segmento de administración, y en la interfaz web voy a configurar la dirección IP de la NIC que corresponde a mi segmento de storage que va a comunicar con mi host CXI. Vamos a proceder a configurar lo que va a corresponder a la dirección IP de la red de administración. Seleccionamos la opción 1, que es para configurar las interfaces. Me está mostrando el nombre de las dos NIC que tiene actualmente el storage. Tengo que seleccionar el nombre de la NIC que voy a utilizar. Vamos a poner la NIC 01 que corresponde a mi red de administración. Perdón, acá tengo que poner 2. No quiero borrar la configuración. No quiero DHCP. Quiero IP versión 4. Le pongo un nombre a la interfaz que es la 01 y yo voy a utilizarlo como admin. Y me está solicitando la dirección IP. Para este laboratorio y mi segmento de administración voy a poner la dirección 11. Digito la máscara. No voy a utilizar IP versión 4. Y ya tengo configurada la NIC que voy a utilizar como administración. Si quisiera hacer la configuración de mi otra interfaz, tendría que hacer el mismo proceso que acaban de ver, solamente que tengo que seleccionar la otra interfaz para configurar la IP, pero eso lo vamos a hacer desde la interfaz web para que puedan ver cuál es el proceso. Desde el navegador digito la IP que acabamos de configurar. Esperemos a que responda.
No está respondiendo. A ver. Veamos. No está respondiendo. Puede ser que haya identificado mal la interfaz que correspondía al segmento. No está respondiendo. Vamos a ver por pin si me responde la dirección IP. 10.06.11. No responde. Vamos a realizar un cambio. Entonces, puede ser que me haya equivocado al identificar la dirección IP. Entonces, vamos a revertir la configuración. No, 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 sí. Vamos a mantener, si me equivoqué en la designación de la interfase, esta vendría siendo storage. Le vamos a poner la que íbamos a asignar. Storage es la 11. Máscara. No. Ahora vamos a volver a configurar, pero con la 1. No. No. IP versión 4. Le vamos a poner el nombre admin. Y vamos a poner la IP 11. 255.255.255.0. No quiero IP versión 6. Y tenemos las dos. Vamos a ver si me responde el pin. Sí. Entonces había asignado mal la interfase. Vamos a hacer este proceso de configuración de la interfaz igual por el ambiente web para que vean cómo se aplica. Me respondió. Por defecto root y ponemos la contraseña que digitamos en el proceso de instalación. Ahora podemos ver el dashboard del TrueNAS. Podemos ver el uso de CPU, la memoria y las interfaces. Ahora vamos a proceder a configurar las interfaces desde el ambiente web. Nos vamos a Network, Interface. Tenemos las dos interfaces con la IP que acabamos de asignar. Yo actualmente estoy utilizando para acceder la NIC, la interfase M0. Y vamos a ejemplificar la configuración usando la interfaz M1 para que vean cómo es el proceso de configuración de una dirección IP estática. Seleccionamos la interfase, editamos, tenemos el nombre, vamos a poner la palabra ejemplo, seleccionamos DHCP si queremos que tome una IP automática del DHCP que esté en tu segmento si es que llegas a tener configurado, las MTU y un valor que se debe modificar dependiendo del servicio que vaya a traficar. No vamos a tocar este parámetro, pero lo tienen que tener presente para futuras configuraciones dentro de la solución del laboratorio. Tenemos la dirección IP, vamos a poner la número 10 para demostrar la aplicación de la configuración. Una vez cambiada la configuración, testeamos los cambios. Terminado el proceso,
salvamos. Y estaría listo la configuración. 10. Lo abrimos y están todos los cambios que realizamos. Ahora voy a reversar para dejarlo como estaba antes de mostrarle el ejemplo. Aplicamos la configuración, testeamos y salvamos los cambios. Una vez configurado una vez configurada la interfaz y designada cuál corresponde a administración y cuál corresponde a tráfico del storage, vamos a ver nuestros discos duros presentados en nuestro storage. Tenemos DA0 y DA1. 50 GB corresponde al que nosotros utilizamos para instalar nuestro JCX. Está dentro del boot pool, que corresponde al buteo del TrueNAS dentro de nuestra máquina, y tenemos un disco de 200 GB que es el que vamos a utilizar para presentar el almacenamiento en el JCX. Si el disco duro que vayamos a utilizar tiene algún pool designado, tendríamos que eliminar el pool para poder crearlo. Ahora vamos a crear el pool que va a designar el espacio que vamos a utilizar para crear los distintos storage para las máquinas que vamos a crear. Entonces, pool, new pool, creamos, le voy a poner un nombre al pool principal, storage 01, y seleccionamos el disco que nosotros vamos a utilizar para el almacenamiento, forzamos, creamos, y tenemos creado nuestro storage. Ahora vamos a crear los volúmenes que corresponden a las máquinas que vamos a utilizar. Vamos a crear el primer volumen, que la vamos a utilizar para la central telefónica. El almacenamiento, solo como ejemplo, yo voy a utilizar en mi almacenamiento de central telefónica un disco de 80 GB. El espacio que ustedes vayan a utilizar en su laboratorio tiene que ser relacionado a lo que recomienda la central telefónica que vayamos a utilizar. En este laboratorio vamos a instalar Isabel como PBX. Submit, y ya tenemos un disco, un volumen, un espacio de almacenamiento de 80 GB. Hacemos el mismo proceso para nuestro almacenamiento que vamos a utilizar para el voy a asignarle el mismo espacio. Recuerden que el espacio tiene que concordar con lo que ustedes vayan a necesitar para instalar las distintas máquinas y los sistemas operativos que correspondan. Entonces ya tenemos dos espacios de almacenamiento. Uno que vamos a utilizar para Ziploc y otro para voz. Terminado la designación de los espacios de almacenamiento, ahora vamos a proceder a presentar el recurso compartido por iSCSI. En esta pantalla nos vamos a Wizard, ponemos el nombre que para nosotros va a ser Datastore 01 voz, y vamos a seleccionar el volumen que creamos para voz. Le damos Next. Al escribir el nombre, tengan el cuidado de escribir solo con minúscula. Seguimos. El portal tenemos que seleccionar
la dirección IP que corresponde al segmento que vamos a utilizar para traficar el storage con el host SX. Next, next, submit. Terminado el proceso, hacemos lo mismo, pero para el data store que vamos a utilizar como syslog. Nos vamos a device, elegimos el volumen, el espacio de almacenamiento que creamos para el syslog. Next, el portal, seleccionamos la que corresponde a la IP del segmento del storage. Next, submit. Y ya tenemos creado ya tenemos presentado nuestros dos espacios de almacenamiento. Nos vamos a target y podemos ver los nombres que seleccionamos en los distintos espacios de almacenamiento y el resto de la información que corresponde a la configuración que nosotros hicimos en el recurso compartido. Y por último tenemos que habilitar el servicio iSCSI. Corremos el servicio y dejamos que se inicialice automáticamente. Una vez terminado en esta etapa ya tenemos listo nuestro storage con TrueNAS y los espacios de almacenamiento que vamos a presentar en el host SX. En videos posteriores, en los videos que siguen a esta configuración, vamos a irnos por el host SXI y la configuración que corresponde a la comunicación con el storage y cómo presentar estos espacios de almacenamiento como data store en el host SX.